Javier, la noticia del día definitivamente es la rueda de prensa ofrecida por las autoridades, la Procuraduría General de la República y el jefe de la Policía Nacional, el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, donde daban a conocer su teoría con relación a el atentado en el que resultó herido David Ortiz. Lo habíamos dicho desde principios de la semana, la manera en la que se había estado comunicando sobre este tema en las últimas documentos sometidos a la justicia por la Procuraduría General de la República permitían percibir que no se estaba identificando a David Ortiz como el objetivo principal de este atentado. Cuando leíamos el sometimiento a la justicia de Alexander, por ejemplo, destacábamos tanto el lunes como el martes que nos llamaba la atención que se decía el atentado en el que resultó herido David Ortiz. Los sicarios o los autores materiales recibieron la foto del objetivo minutos antes de cometer el hecho y hablaba del objetivo. Y bueno, vamos a escuchar lo que explicó el Procurador General de la República. Aparentemente el objetivo de este atentado era un amigo de David Ortiz que estaba en el lugar, estaba en la mesa con David, fue la persona que le guardó el asiento en el domingo 9, cuando se juntaron en el bar Dial, una persona con la que se compartía con cierta frecuencia, Sixto David Fernández, quien se observa en varios videos como la persona que llega primero a organizar la mesa para esperar a David y a Joel López, ambos con camisas con rameadas. Vamos a escuchar cómo lo explica el Procurador General de la República. Informamos formalmente que el objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa, y que por coincidencia vestía un atuendo que fue confundido con el de nuestro exbeisbolista la noche del hecho. Esta confusión de objetivo parece haber sido inducida por una fotografía tomada unos minutos antes del ataque e intercambiada entre uno de los autores intelectuales y los ejecutores. La investigación demuestra que el objetivo del atentado criminal que afectó a David Ortiz no estaba dirigido contra él. El blanco de la estructura ejecutora y de los autores intelectuales era un amigo de David Ortiz y con quien compartía la misma mesa. Las evidencias señalan de forma inequívoca y científica que el ataque estaba dirigido específicamente contra Sixto David Fernández, quien era un asiduo visitante de ese establecimiento, especialmente los domingos, día de la semana en el cual acostumbraba tener una mesa reservada que compartió esa noche con David Ortiz. Al identificar a Sixto David Fernández por medio de esa fotografía intercambiada entre los ejecutores y uno de los autores intelectuales, este fue requerido para ser interrogado por nuestras autoridades, señalándonos, David Fernández, a Víctor Hugo Gómez como la única persona con posible interés de atentar contra su vida, lo cual había expresado a través de reiterados mensajes amenazantes, por un hecho ocurrido unos años antes y que pudo haber sido interpretado como un acto de delación en su contra, por el cual fue sometido a la justicia. ¿Por qué se establece que su pariente pudiese quitarle la vida? Porque al momento de producirse el apresamiento de Víctor Hugo, Alberto recibe la información de que Víctor Hugo está preso, que lo lleva a la DNCD preso, y se moviliza hacia la y se moviliza hacia la DNCD. Cuando se moviliza hacia la DNCD, no está. Cuando va saliendo, en una camioneta viene entrando Víctor Hugo detenido y lo observa. Y asume que él es la persona que lo delata, que es la persona que lo traiciona y lo delata. Y por eso no le perdona el hecho, porque siente que lo delató y que por eso pasará bastante tiempo recluido en la cárcel. Víctor Hugo Gómez es un peligroso prófugo de la justicia norteamericana, buscado activamente por la DEA y otros organismos
por pertenecer al terrible y reconocido cartel del Golfo. También arroja la investigación que Víctor Hugo Gómez fue apresado por la DNCD y sometido a la acción de la justicia en el año 2011 por asuntos vinculados al narcotráfico. Un dato relevante en la investigación da cuenta de que Víctor Hugo Gómez coincidió en la cárcel La Victoria precisamente con Carlos Naik, Alberto Miguel Rodríguez Mota y el mismo José Eduardo Ciprián alias Chucky, quien es la persona que contactó la estructura que operó para darle muerte a Sixto David Fernández y que por error disparó contra David Ortiz. Esta lamentable equivocación no le exime de culpa, pues se trata de un hecho criminal, que sea cual sea el objetivo, es igualmente sancionable y procuraremos que sea castigado con todo el rigor de la ley. El hecho de que David Ortiz no haya sido su objetivo no cambia absolutamente en nada la naturaleza del hecho, porque es evidente que se tenía la intención de asesinar a una persona. Esa fotografía que ustedes ven ahí es una fotografía tomada. No. Bueno, ahí están las declaraciones, una parte de esa rueda de prensa que dieron ayer el Procurador General de la República y el director de la Policía Nacional. Y en esta parte se refieren fundamentalmente a la teoría del hecho, a la teoría donde salió herido David Ortiz, e indica un elemento que la sociedad dominicana desde hace tiempo ha estado pidiendo, que es el que se determine quién o quiénes habían sido los autores intelectuales de este atentado y cuál había sido el motivo. Ciertamente estas declaraciones y esta teoría ha generado mucha incredulidad en una parte importante de la población y sobre todo lo hemos visto a partir de las reacciones de las redes sociales. Sin embargo, cuando se trata de un hecho criminal de esta naturaleza, tienen que manejarse múltiples hipótesis. El Procurador General de la República, en su rueda de prensa al inicio, señaló que él realizó el lunes 10 de junio una entrevista con David Ortiz, que parece que todo el tiempo se mantuvo con bastante lucidez. Y en esa entrevista del Procurador General de la República, él le preguntó directamente si sospechaba de alguien o de algún motivo por el cual se pudiera atentar contra su vida. Y David Ortiz respondió que él no sospechaba de nadie, que no había hecho mal a nadie, que entendía que no había razones para un atentado de esa naturaleza. Sin embargo, el Procurador General de la República indicó que no obstante esas declaraciones de David Ortiz, no descartaron esa hipótesis inicial de que había sido un atentado directamente contra él. Y bueno, en la opinión pública se ha venido manejando múltiples hipótesis. Construye la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional esta teoría, donde indica, tal y como lo señalaba el Procurador General de la República, que el objetivo de este atentado no era David Ortiz, sino Sixto David Fernández, y que el responsable lo es Víctor Hugo Gómez, primo de este Sixto David Fernández, pero una persona, como el propio procurador lo señalaba, vinculada a actividades criminales, a actividades delictivas, crimen organizado, buscado en la justicia norteamericana por la DEA fundamentalmente y por otros organismos, por pertenecer al Golfo de México, estar relacionado con el Golfo al cartel del Golfo de México, perdón. Y bueno, y aquí había sido detenido en el año 2011 por la Dirección Nacional de Control de Drogas, precisamente por asuntos relacionados con el tráfico de drogas en el país. Ese es el motivo y quienes señalan las autoridades como autor intelectual. Desde el pasado viernes comenzó a circular el nombre de Sixto David Fernández como el posible objetivo de este atentado. En una entrevista que ofreció a un programa radial conocido en nuestro país, Sixto David Fernández ofrecía unas declaraciones donde decía: yo no tengo nadie
que me busque, no tengo sospechas de nadie, pero evidentemente el que escucha la entrevista completa se da cuenta que todavía no se ha producido su entrevista con las autoridades. Dice incluso, después de que me han llamado varias personas porque mi nombre ha sido mencionado, estoy en contacto con mis abogados y estoy esperando que las autoridades me convoquen. Posteriormente, la Policía Nacional sostuvo una entrevista, o él sostuvo una entrevista con la Policía Nacional, donde buscando posibles razones, entonces sale esta posible teoría de que Víctor Hugo Gómez, un primo suyo, además, es una persona con vínculo familiar, podría ser la única persona que él identifica como quien pudiera, incluso es una teoría aún, pero quien pudiera tener una intención de hacerle daño. Sixto David Fernández, lo decía el jefe de la Policía Nacional ayer, no tiene ninguna archivo criminal, ni es una persona muy conocida en esos ambientes donde se le vio con David, en ese tipo de discotecas, tiene un taller como de pintura de vehículos y tiende a codearse con personas de altos recursos, aparentemente peloteros, y David y él se conocen desde hace muchos años, lo dijo el director de la policía y lo decía Sixto David en una entrevista que ofreció previamente. Lo que sí es evidente es que esta entrevista radial que circula se hizo antes del interrogatorio con la policía. La policía sí que tiene que trabajar con datos. Yo fui una que en más de una ocasión dije, pero ¿cómo? A David todo el mundo lo conoce, a David Ortiz es fácil reconocerlo visualmente. Claro, la Policía Nacional ha insistido en que evaluó todas las teorías, y cuando hablamos de todas las teorías, en ese país todo el mundo sabe los temas que estuvieron circulando durante estas semanas. Y por descarte comenzaron a identificar, dicen, aseguran miembros de la Policía Nacional que no dejaron de investigar a una sola persona cercana a David o que se mencionara alrededor de este caso. Si nos vamos a las evidencias, sí que llama la atención la existencia de una fotografía, que es lo que las autoridades usan para hacer la conexión entre los posibles vinculados. Y ahí es que sale el nombre de Alberto Rodríguez, quien sería la persona que se acerca a Carlos Naik en la cárcel de Asua. Eso es importante porque sí que es un dato y un hecho que Víctor Hugo Gómez, Alberto Rodríguez y Carlos Naik, y aparentemente también Chucky, estuvieron en la misma época, en la misma temporada en la cárcel de La Victoria. Eso sí es un dato, eso es un dato importante. Si Sixto David Fernández identifica a Víctor Hugo, narcotraficante sometido a la justicia en nuestro país por un decomiso de más de 3 kilos de heroína, en el momento en que resultó arrestado. Dice, es mi primo y es la única persona que podría estar detrás de un intento de asesinarme. Y encima las autoridades encuentran un vínculo real, un dato, que indica que Alberto Rodríguez, Carlos Naik y Víctor Hugo estuvieron presos en el mismo tiempo en La Victoria. Estamos hablando de un dato que ofrecen las autoridades. Estamos hablando del 2011. 2011. ¿No? Una ficha policial indicaría, incluso es extraño, porque indicaría que Víctor Hugo estuvo preso del 2011 al 2012. Varios medios publican que el alijo que se decomisó fue de más de 3 kilos de heroína y uno se pregunta cómo es que sale tan rápido. Pude observar, porque tuve acceso a un documento relacionado con ese arresto que decía libertad bajo fianza. Lo que no sabemos es si este hombre se escapó, porque estamos hablando de una prisión de un año a otro y estaba sometido a la justicia por porte de armas, lavado y por la ley de drogas. Entonces, de entrada, eso como dato importante ofrecido por las autoridades. Entonces nos vamos a la segunda parte, que es cómo tú confundes a David con otra gente. Y es ahí donde nosotros incluso habíamos insistido mucho en, ¿tú puedes confundir a David Ortiz? Es un poco difícil. Vamos a...